Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a los organizadores de este curso. Me dieron la tarea hablar de una enfermedad fascinante, de una enfermedad muy joven que conocemos todavía menos que 30 años y solo en los últimos 15, 20 años que comenzamos a reconocerle con mayor frecuencia. El título nos limita a hablar sobre el tipo 1 de la pancreatitis autoinmune, siendo la única forma de pancreatitis autoinmune que se asocia con la colangitis también. Es una enfermedad que estamos prácticamente aprendiendo todos los días algo nuevo, detalles, y bueno, no estoy tan seguro que yo puedo decirles noticias en estos siguientes minutos, pero intento hacer una imagen y unas opiniones sobre algunos aspectos de esta enfermedad tan interesante. La primera pregunta inmediatamente, que es pancreatitis autoinmune o cáncer. Para hablar de eso, tal vez la primera cosa, la estadística, que estamos hablando de la pancreatitis autoinmune, que nosotros con todos los tipos de pancreatitis autoinmune juntos tenemos apenas más de 100 pacientes observados en nuestro centro, a pesar del sesgo de centro de referencia, pero el cáncer de páncreas mata alrededor de 1.300 chilenos al año, es decir, que la diferencia es abismante entre la frecuencia de las dos enfermedades. La base del diagnóstico diferencial sigue siendo la imagen, y aquí yo destacaría dos cosas. Una, que la dilatación significativa de Wirsung en cáncer versus el calibre normal o solo mínimamente dilatado en pancreatitis autoinmune que estamos viendo. Y en cáncer el conducto es generalmente amputado a nivel de la masa, pero hay algunos pequeños segmentos visibles en pancreatitis autoinmune. Como se ve en esta imagen, la típica gran masa de páncreas, y dentro de la masa se ve algunos restos, algunos segmentos del conducto pancreático enfermo, comprometido. Por supuesto, lo ideal sería tener siempre una confirmación histológica, como en todas las otras enfermedades donde la biopsia es fácilmente accesible, pero en pancreatitis es la punción por endosonografía, es el método de elección ahora. La muestra citológica era de rendimiento lejos de ser óptimo. Con las nuevas agujas ya tenemos cilindros en vez de citología, pero el valor predictivo negativo sigue siendo lejos de 100%, y la confirmación diagnóstica de la pancreatitis autoinmune no es nada fácil, y un informe no característico no descarta la posibilidad de la pancreatitis autoinmune. Por supuesto que la mejor biopsia es la cirugía, pero cirugía evidentemente no es el método del diagnóstico. Por consiguiente, varios abogan a favor de una terapia de prueba. ¿Y por qué? Porque la pancreatitis autoinmune mejora en forma dramática y muy rápidamente, prácticamente en todos los casos, con una dosis moderada de prednisona, mientras el cáncer de páncreas, si uno hace un control de 2 semanas, no cambia nada, y afortunadamente esta pérdida de 2 semanas no tiene mayor efecto sobre la resecabilidad del cáncer. Pero atención, en muchos países, muchas publicaciones consideran contraindicada terapia de prueba y solo permiten una vez tienen el resultado de la biopsia dudosa. Sin embargo, estas publicaciones vienen desde los países donde la endosonografía y la biopsia es disponible en un par de días.
no tengo que enfatizar que en Chile estamos bastante lejos de esta posibilidad. Por consiguiente, nosotros todavía encontramos permitido la terapia de prueba, pero con un criterio de un control muy riguroso y muy precoz, y necesita la cooperación absoluta de un paciente. Es decir, que la terapia de prueba requiere un contacto médico-paciente prácticamente óptimo. Nosotros pensamos que se puede hacer en Chile terapia de prueba eventualmente hasta en el tiempo, cuando uno está esperando la endosonografía, con la prednisona, y en 2 semanas hacer un control, no más, en 2 semanas. En caso de ictericia es muy fácil porque la ictericia visiblemente desaparece y los exámenes de laboratorio rápidamente mejoran. Y solo cuando no hay suficiente mejoría, pensar que ir directamente a la cirugía o eventualmente todavía aprovechar la posibilidad de endosonografía y biopsia. La pancreatitis autoinmune que no responda a prednisona, yo por lo menos hasta ahora no he visto en ningún caso. La segunda pregunta importante es la asociación de la colangitis, asociación de compromiso de la vía biliar con la pancreatitis autoinmune. Como vimos, la ubicación más frecuente es el segmento intrapancreático, pero hay varias otras ubicaciones cuando la imagen morfológica es prácticamente imposible distinguir de la colangitis esclerosante primaria. Afortunadamente, este tipo donde no se ve ningún compromiso de segmento intrapancreático es relativamente raro. Mostraría aquí algunos casos antiguos. Aquí el primer caso de pancreatitis autoinmune que hemos visto, donde se ve el famoso doble conducto, es decir, que la estrechez de colédoco y conducto pancreático con una mínima dilatación de Wirsung. Este caballero tenía 20 años en esta época y terminó con stent y pancreatoduodenectomía. Afortunadamente, en los siguientes 25 años su único problema era obesidad. En el mismo periodo, otro paciente donde hay 2 segmentos comprometidos de vía biliar, también terminó con stent y pancreatoduodenectomía, y mucho más adelante desarrolló una cirrosis y finalmente hepatocarcinoma, que terminó en trasplante hepático y está perfectamente bien en este momento. Y es un tercer paciente mucho más actual, donde la pancreatitis respondió muy rápidamente a prednisona, pero no esta estenosis de la vía biliar, y a él tuvimos que colocar un stent metálico que transitoriamente resolvió el problema, pero lo que era la solución definitiva es el tratamiento con rituximab, y llevamos más que 3 años con esta paciente sin stent y sin ninguna complicación. ¿Cómo se puede distinguir que es solo un compromiso por compresión por el enfermo, por el páncreas enfermo, o realmente hay un compromiso de la vía biliar? En eso tal vez puede ayudar la serología. En una publicación de 2020 publicaron que no solo el IgG4, el IgG2 también tiene valor en el diagnóstico, siendo más elevado en casos con pancreatitis más colangitis, el IgG2 y el IgG4, comparando con colangitis esclerosante primaria. Y además realmente en más que 2/3 de los casos, uno de estos 2 valores es patológico. Por supuesto que no es perfecto, pero puede ayudar. Queda la pregunta que ¿cuándo hacer RCP? La RCP es excelente en el diagnóstico y en la terapéutica, pero tiene riesgos sin mayor beneficio. La colangioresonancia es igual en diagnóstico de los conductos, y además
se ve con la resonancia el parénquima. El stent biliar no es necesario, la ictericia es rápidamente reversible con tratamiento y colangitis bacteriana excepcional, si no totalmente inexistente, sin ERCP en pancreatitis autoinmune. Es decir, que yo mostré intencionalmente con nuestros dos primeros pacientes, porque con el conocimiento, con la experiencia que actualmente tenemos, ninguno de estos pacientes habría sido sometido de RCP menos pancreatoduodenectomía. Hoy en día nosotros reservamos la RCP para los casos tan excepcionales como el tercero, donde la pancreatitis responde, pero queda todavía el manejo de la estenosis biliar. La terapia es relativamente simple, no necesita dosis alta y yo todavía estoy partidario suspender después de 4 o 6 meses la terapia. Pero esta es una pregunta pendiente no solo en nuestra práctica, sino internacionalmente. Si ocurre recaída, hay que repetir lo mismo, la mantención a largo plazo con azatioprina o micofenolato, y cuando no responde, siempre queda rituximab con excelente respuesta en este caso que mostré recientemente, pero aquí también queda la misma pregunta, que mantener el tratamiento o suspender. La experiencia más grande comunicada hasta ahora de Clínica Mayo está a favor de mantener, repetir cada 6 meses la dosis de rituximab. Es importante ver que cómo siguen los pacientes si no tenemos mucha imagen, mucha biopsia. De todas maneras, existe una herramienta que podría ayudar en el seguimiento, el índice de respuesta de la enfermedad IgG4 dependiente. Tengo que decir que nosotros no hemos usado hasta ahora, pero tiene ventajas que numéricamente se puede seguir la evolución de pacientes. Y la evolución tardía y consecuencias faltan todavía de aclarar bien la experiencia. La recurrencia en pancreatitis autoinmune tipo 1 es por lo menos 30% o a veces más. La diabetes es frecuente, además con una gran fluctuación en la fase aguda cuando no solo está enfermo el páncreas, además recibe prednisona. Por consiguiente, es frecuente la necesidad de insulina que puede ser transitorio. Y la insuficiencia exocrina clínica es extremadamente rara, pero la elastasa es frecuentemente anormal. Y la evolución tardía, muchos piensan que la pancreatitis autoinmune es una subclase de la pancreatitis crónica. Nosotros no estamos de acuerdo sin reserva en esta afirmación. Nosotros solo tenemos un caso excepcional con una pancreatitis crónica definitiva y pensábamos que el tratamiento adecuado puede prevenir la progresión hacia pancreatitis crónica. Y realmente en el año antepasado apareció una publicación que parece realmente demostrar esta dependencia, que la terapia con prednisona puede prevenir la progresión hacia pancreatitis crónica. Y en esta publicación hay una cosa sorprendente y muy interesante, que tenía diagnóstico, no recibió tratamiento este paciente y 2 años después se veía calcificación difusa en el páncreas. Y en este momento empezaron tratamiento con prednisona y prácticamente desaparecieron las calcificaciones. Esta experiencia, que es un paciente único, cuestiona realmente mi opinión también, que suspender el tratamiento o no. Y la otra cosa, que hasta ahora nosotros hemos pensado que cuando uno ya se encuentra solo con secuela de la pancreatitis autoinmune, ya no vale la pena empezar el tratamiento. Aquí está
nuevamente una cuestión que hay que decidir en los futuros años. Concluyendo, tal vez, ¿qué podría decir como mensaje a la casa? Que es realmente una enfermedad emergente, pero no nos confundimos, el cáncer de páncreas sigue siendo mucho más frecuente. El diagnóstico diferencial dominantemente morfológico, pero por imagen, porque la biopsia esperamos que sea el futuro, pero actualmente no podemos pedir siempre. La RCP es muy raramente necesaria, ojalá que no hacerlo. El tratamiento de prueba también es solo con control muy estricto y solo en países como somos nosotros, donde no hay disponibilidad inmediatamente de endosonografía. Tiene respuesta excelente la prednisona. El pronóstico es bueno, pero no sin secuelas y no sin recaída. Y si se asocia con colangitis, que es una asociación frecuente, más aún es la asociación más frecuente de este tipo de pancreatitis autoinmune, tiene esta colangitis un pronóstico muy diferente comparando con colangitis esclerosante primaria. Por consiguiente, se recomienda IgG subclases en todos los casos de colangitis esclerosante porque puede cambiar pronóstico de algunos pacientes. Además, la respuesta de la prednisona no siempre completa y en estos casos en particular, tratamiento permanente puede ser necesario. Muchas gracias por su atención y por supuesto estoy disponible para responder eventuales preguntas. Gracias.